Muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Ciudadano Ramón Rey, catedrático, profesor titular de Estructura de la Información Periodística de la Universidad de Sevilla. Roberto Montoya, periodista, ambos expertos en esto de la estructura, el contenido, el manejo de la comunicación y conocen el monstruo por dentro, el monstruo comunicador. José Manuel Martín, periodista con amplio experticia también dentro de medios en distintos lugares del planeta, que puede también hablar con autoridad del tema y en este caso nos va a colaborar como moderador. Excelentísimo hermano, compañero Eugenio Martínez, embajador de Cuba en España, y todo el personal diplomático, ministros consejeros que nos acompañan. Tenemos algunos hermanos embajadores del ALBA que se excusaron por problemas de salud, pero sabemos que de corazón están aquí. Ciudadanos miembros del personal diplomático, consular, militar y local de Venezuela. Tenemos presencia más de parte del equipo de la embajada de varios cónsules de las distintas ciudades de España, con los cuales tendremos mañana una pequeña reunión de trabajo. Estamos reunidos conmemorando abril. Preguntaba un periodista a la entrada por qué conmemorábamos en abril. Bueno, el 19 de abril de 1810 tenemos que conmemorarlo, pero también tenemos que conmemorar que el 13 y 14 de abril del 2002 el pueblo venezolano salió a la calle para restituir en el poder a un gran líder democrático revolucionario llamado Hugo Chávez. Frente al derrocamiento momentáneo, el 11 de abril del 2002 y el 12 de abril el pueblo se volcó a la calle el 13 para hacer uso del artículo 350 de nuestra Constitución, que expresa el derecho a rebelarse contra un gobierno que desconoce la Constitución y que desconoce el poder soberano del pueblo. Derrocado Chávez, violando la Constitución y la ley, el pueblo lo restituye en el poder. El pueblo en alianza cívico-militar, después de superar el engaño mediático del que fue objeto, donde se hizo creer que el presidente había renunciado, donde se había propagado muy rápidamente la versión de que el presidente había ordenado el asesinato en masa de ciudadanos y ciudadanas venezolanas. En aquel momento no atinamos a decir que era un golpe fascista. Yo quiero hoy decir que ese fue un golpe fascista. Y quiero referirme un poquito al tema utilizando el apoyo de un catedrático venezolano que acaba de pronunciarse sobre este tema y que fue citado recientemente por el periodista José Vicente Rangel, Martín Navarrete, si mal no recuerdo, que se refería al fascismo y señalaba que nace y se desarrolla históricamente como respuesta radical y agresiva contra todo proceso revolucionario en auge. En América Latina, cuando las fuerzas revolucionarias pueden tomar el poder, la alianza histórica de las oligarquías dependientes se moviliza e instala regímenes neofascistas para impedirlo. Y cuando ya en el poder, la revolución se convierte en un mal ejemplo. La contrarrevolución actúa con extrema violencia e instala un régimen fascista que declara el exterminio del enemigo y gobierna con mano de hierro para impedir que éste renazca o se contagie a otros.
En el caso del golpe Allende al gobierno de la Unidad Popular en Chile, apenas derrocado el presidente, durante una locución televisiva, el general Lake, miembro de la Junta Patriótica, de la Junta Golpista, dijo que iban a extirpar de raíz el cáncer marxista. En resumen, dice el catedrático venezolano, el fascismo es la variante extrema más radical del capital monopólico internacional, cuya función primordial es, en el sentido preventivo, tratar de detener o anular situaciones de auge revolucionario que pongan en peligro su hegemonía, o en el sentido curativo, conspirar para deponer gobiernos revolucionarios anticapitalistas. En ambos casos, sus procedimientos, fundados y legitimados por un cuerpo doctrinario de extrema derecha, se caracterizan por formas sumamente violentas que implican la violación flagrante de los derechos humanos sociales y políticos consagrados por los organismos internacionales encargados de preservarlos. Sin embargo, estos organismos, diseñados, instalados y controlados por el polo imperialista dominante, funcionan solo cuando conviene al hegemón imperial. En consecuencia, el fascismo no es un sistema económico-social diferente al sistema capitalista, sino su fachada más radical y extremista. Por eso es en algunos casos la vanguardia del capitalismo para enfrentar situaciones de auge revolucionario y en otros su retaguardia para apoyar al sistema dominante cuando éste está en dificultades. En la historia huelgan los ejemplos: la toma del poder por Mussolini en Italia, de Hitler en Alemania, de Franco en España, de Pinochet en Chile, el golpe contra Chávez en el 2002. Y este nuevo intento nosotros lo inscribimos en este esquema. Y comienzo a hablar de esto porque es frecuente que aquí en España, cuando hablamos de lo que está pasando, o cuando se lee una declaración del gobierno venezolano, algunos amigos nos recomiendan que seamos muy cuidadosos con el término fascista, porque a lo mejor no se entiende exactamente en Europa, que comparemos lo que está pasando en Venezuela con el fascismo, porque supuestamente aquí lo vivieron, ¿no?, a través de Mussolini, Hitler, Franco, y suponen que quizás nosotros no lo entendemos bien. Bueno, no es verdad que todo gobierno de derecha es fascista, pero creo que a quien hemos citado es muy preciso en caracterizar el fascismo. Y en este caso en Venezuela, estamos en el marco de una ofensiva global que el poder financiero mundial está desarrollando para evitar la consolidación de todo tipo de alianzas, acuerdos de unión, de integración que obstaculice su pretensión de control hegemónico del planeta. Asegurarse ya más que el suministro de energía barata, el control de las reservas y el transporte de petróleo y gas, así como el monopolio de la producción de energía nuclear, acceso a los reservorios de agua dulce y biodiversidad, mercados cautivos para sus exportaciones, mano de obra barata, mercados para colocación masiva de armamentos. ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, Mercosur, en proceso de reorientación Mercosur, son blancos estratégicos. El proceso bolivariano, que ha convertido a Venezuela en eje de esas políticas integracionistas de unión, y que además es poseedora de las reservas probadas de hidrocarburos más grandes del planeta, es el objetivo principal en este momento. Sin embargo, toda América del Sur y el África son objetivos muy apetecidos también por sus reservas de agua, minerales valiosos,
biodiversidad, capacidad productiva de sus suelos, la capacidad para mantener el estado de bienestar en buena parte de Europa e incluso en Estados Unidos, con el mismo ritmo de acumulación capitalista que se viene desarrollando, cada día es más difícil. Los mismos pocos grupos siguen concentrando la mayor parte de la riqueza producida en el planeta y las mayorías se siguen empobreciendo. No es posible con ese nivel de acumulación y con un nivel creciente de sed de acumulación de capital mantener el estado de bienestar. Por eso estamos viendo cómo comienza a deteriorarse en muchos países de Europa y en los propios Estados Unidos. La única manera de mantenerlo es la apropiación por la fuerza de recursos naturales, de la explotación y la renta que estos producen por cualquier vía. Invasión, bombardeo, desestabilización, acceso al poder por cualquier vía. En Venezuela se viene intentando, desde la llegada de Chávez, acceder al poder por cualquiera de ellas. Golpe 2002, golpe petrolero 2002-2003, referéndum revocatorio, guarimba, desestabilización permanente en cada proceso electoral. Recientemente se intentó desconocer el resultado de las elecciones del 14 de abril. Otra razón para conmemorar: Nicolás Maduro fue electo el 14 de abril del 2013 a pesar del shock que tenía el pueblo venezolano por la muerte del presidente Chávez. Y después de eso un plebiscito, así llamó la oposición las elecciones municipales, donde se cuadriplicó y más la diferencia de votos entre las fuerzas que apoyaron a los alcaldes bolivarianos versus los votos obtenidos por los alcaldes que respaldaban a la oposición. Llamada a una salida violenta y el intento desesperado por hacer ver que en Venezuela hay una guerra civil. Y esto debe sonar como muy familiar. Se habla de guerra civil en Siria, se hablaba de guerra civil en Libia, se hablaba de guerra civil en Irak. Ahí no hubo ninguna guerra civil, no hay ninguna guerra civil. Ahí hubo invasión. Y en lugar de traer paz y estabilidad a esos pueblos, lo que hay es desunión, guerra étnica, fratricida. Solo se protegen zonas donde se quiere tener control de explotación petrolera o de alguna otra riqueza natural que ha sido expropiada por los invasores. En Venezuela entonces hay el intento de convencer al mundo de que hay un clima tal de polarización y división que se expresa que las manifestaciones han rebasado al liderazgo incluso de la oposición que las promovía, para decir que son manifestaciones espontáneas de la sociedad en su conjunto, y que un gobierno represivo reprime con exageración y viola los derechos humanos. Y en ese marco se justifica la acción violenta, se justifica la ejecución de un plan fascista para derrocar definitivamente un gobierno que promueve cambios revolucionarios, que promueve la construcción de un bloque nuestro americano que fortalece UNASUR, que fortalece CELAC, que fortaleció el ALBA, que originalmente era una idea y hoy se expresa a través de instrumentos tan importantes como Petrocaribe, que según expresión del secretario ejecutivo del ALBA hace apenas unos días en Madrid, entre otras cosas, ha facilitado 24.000 millones de dólares en barriles de petróleo con facilidades de pago, la mitad de ellos, 12.000 millones de dólares en petróleo con 2 años de gracia, 2% de interés y plazo de hasta 20 años para pagar. Y la otra mitad a precios racionales para que haya seguridad energética en todos los países de América del Sur y del Caribe
y no solo seguridad energética para las grandes potencias. En este marco estamos. ¿Por qué? ¿Por qué el acoso a Venezuela? Por eso, por su reserva, por su riqueza, pero sobre todo porque se ha declarado independiente, soberana, y porque promueve la integración de otra manera. Hace muy poco escuché la crítica de algún político y periodista español que decía que a la Unión Europea le faltaba algo, que su gran debilidad no era ni siquiera el problema económico, sino que solo era una unión económica incompleta. Mientras que yo podría agregarle a esta persona, que seguramente tiene también una visión europocéntrica del proceso, que debían mirar al ALBA, que debían mirar a Petrocaribe, que debían mirar a UNASUR, que debían mirar a CELAC, que debían mirar a la nueva manera de integración en Mercosur, que está tratando de tomar otras dimensiones que van más allá de lo meramente mercantil, cambiario o macroeconómico. De esto se trata, pues, ¿no? Me vi obligado a mandar una carta al director del diario El País, que utiliza ese medio para atacar diariamente a nuestra nación, que tiene 14 años desarrollando un proceso democrático con grandes logros en materia educativa, por ejemplo, la matrícula universitaria que se aumentó un 550%, de 400.000 pasó a 2,5 millones largo, que tiene un 7% de paro, 7%, que su deuda externa es del 18% del Producto Interno Bruto. Se señala que es un desastre económico y que por eso la sociedad se rebela y está al borde de sobrepasar al gobierno, y por eso el gobierno la reprime. Lo único que refleja el editorial del diario El País es que la oposición venezolana está profundamente dividida, y les aconseja, les da lineamientos a la oposición venezolana desde el editorial del País: únanse, no es tiempo para estar discutiendo si las acciones deben ser violentas o si debe ser por el canal electoral. Se atreve a eso, a direccionar, a dirigir a la oposición venezolana. Dice aquí una serie de barbaridades, cuestiona la voluntad política para el diálogo, pero no cuestiona la voluntad política de la oposición, que no va al diálogo. Cuestiona la convocatoria de la conferencia de paz por parte del presidente Maduro, que ha sido apoyada por UNASUR, hay una comisión de cancillería allá, por CELAC, que ya ha ofrecido resultados. Hay acuerdos entre empresarios, incluso sectores de oposición democrática, con el gobierno, para superar los problemas económicos que sí tenemos, pero que los tiene la mitad del mundo, por lo menos, si no todo el mundo. Y bueno, yo no sé si es que el país trataría de igual manera la actuación de los organismos de orden público venezolano, con un gobierno que quiere ser derrocado por una actitud violenta y fascista de grupos entrenados para ello, si trataría igual esa situación en cualquier otro país occidental, en Europa, en cualquier país. ¿Qué diría este diario de la acción de un gobierno que actúa para preservar el orden, cuando en el caso nuestro se ha actuado con medida, con prudencia, con equilibrio, porque de unos 39 muertos, la mitad, han demostrado las investigaciones, son responsabilidad directa de la guarimba, de quienes instalan barricadas, queman, trancan calles, utilizan francotiradores, ponen guayas o alambres de acero en las esquinas para que los motorizados mueran degollados al no ver los alambres, o envenenan el agua potable de una ciudad porque lo han hecho. ¿Qué haría este diario? ¿Será que quiere reeditar aquel editorial del 13 de abril del 2002 en el diario El País? Golpe al caudillo, así tituló el editorial,
cuando creía que había triunfado el golpe contra el presidente Chávez. Ya otro medio de comunicación se ocupó por nosotros de hablar de este personaje que dirige este diario, cuando relata sus cabriolas, como ha apoyado en distintas épocas, desde la república, la monarquía, cualquier gobierno, etcétera, siempre en volteretas financieras buscando quién financia las deudas del Grupo Prisa, que quien en el fondo está detrás de todo esto y que realmente es una corporación que utiliza a este medio para atacar a un gobierno democrático. Quizás sea el propio país el que debe revisar sus políticas y no Venezuela, para ver si los lectores que todavía creen en él no le pierden la credibilidad por esta actuación aberrante que está teniendo. Ya en una oportunidad anterior creo que el embajador de Cuba se vio obligado a hacer algo parecido. Y que conste que cuando recién llegábamos a España conversábamos y nos proponíamos tener tolerancia para no entrar en polémica con los medios de comunicación, respetando su trabajo. Simplemente, en todo caso, decíamos, Eugenio, si nos atacan en un editorial, ya que no es una reseña, no podemos atacar a un periodista que hace una reseña, pero ya es responsabilidad de quien administra el medio. Entonces, en este caso, le respondemos. Venezuela es independiente. En Venezuela funcionan sus instituciones de gobierno a nivel nacional y regional, a pesar de que algunos alcaldes de oposición, que son clara minoría, no colaboran y por el contrario promueven la violencia y protegen a los autores de esa violencia fascista. A pesar de ello, en Venezuela funcionan las instituciones, se toman decisiones en materia política, educativa, se toman decisiones en materia económica y se toman materias en política internacional soberana para seguir construyendo UNASUR, consolidando UNASUR, fortaleciendo CELAC, fortaleciendo el ALBA, Petrocaribe, el Mercosur, abriéndolo a la participación de otros países. Muy bien, el tema mediático de verdad podrá ser abordado con mucha más propiedad por Ramón Rey y por Roberto Montoya, a quienes agradecemos infinitamente su compañía, sus comentarios honestos, sin ningún tipo de cortapisa, más allá que de lo que dicte su conciencia, su apreciación, ¿verdad?, los resultados de sus investigaciones y de sus tareas profesionales, y la participación de José Manuel, un hombre de claro compromiso con las nobles causas de la humanidad. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.